Tenemos el entrañable relato de San Lucas sobre los discípulos de Emaús. Si prestan atención a todas las oraciones de la misa, la oración colecta sobre las ofrendas después de la comunión, las antífonas también muchas veces, constantemente están haciendo referencia a la Pascua de Jesús y a nuestra Pascua. Hoy pedimos que por medio de la alegría de la celebración pascual lleguemos nosotros a la Pascua eterna. Y en el medio de esto está la muerte. Yo no sé cuán contentos y cuán sabedores de que todos los días estamos haciendo referencia a nuestra muerte, la muerte física, la muerte que nos espera a todos los nacidos. Y sin embargo, esta es la otra gran noticia de la Pascua, no para, digamos así, distraernos de la vida presente, en la cual tenemos que estar muy ocupados, como dice Jesús, que Él y su Padre siempre trabajan y que tenemos que caminar mientras tenemos luz, es decir, que mientras estemos de día tenemos que caminar, como estos dos discípulos que iban de su comunidad, de su casita a la comunidad y de la comunidad a su casita. Y en este camino, un poco el primer camino desesperanzado, donde inclusive manifestaban una fe equivocada, una fe al fin, pero una fe equivocada, porque dice, nosotros esperábamos que sea el Mesías que libere a Israel. Jesús efectivamente es el Mesías, pero no era un Mesías político, no era el Mesías de la esperanza mesiánica política, celota, podríamos decir, del pueblo de Israel, sino que Jesús es otro tipo de Mesías. Y entonces Jesús, haciendo esto que venimos comentando, que yo les digo con esta expresión hecha de que las apariciones no agotan la resurrección. La resurrección es una cosa que nunca vamos a terminar de entender porque es algo que pasa con la humanidad de Jesús, pero en el seno de la Trinidad. Por eso también toca la historia, toca el tiempo y toca la historia concretamente de estos dos personajes que son entrañables, podríamos decir, los discípulos de Emaús. Y con un claro sabor eucarístico, Jesús celebra una Eucaristía caminando, acompañándoslo, con esta continuidad y discontinuidad que hay entre el verdadero Jesús resucitado, que ahora ya no está más sujeto al tiempo y al espacio, y que, como dice acá, se le apareció. El término exacto en griego dice, se dejó ver. Jesús se deja ver y de golpe estos discípulos están caminando. Jesús camina también con nosotros en la historia y se podría dejar ver también con su humanidad resucitada, pero siempre también en estas historias que nosotros tenemos de las apariciones de Jesús encontramos un lugar para la fe. Uno diría, bueno, y quisiéramos estar, y no sé cómo habríamos reaccionado, porque no todos los que tuvieron contacto con Jesús se convirtieron, no todos los que tuvieron contacto con Jesús, aún habiendo tenido milagros personales, llegaron al camino, a la relación, al movimiento que tiene que producir la fe. Por eso nosotros también ahora en la Pascua tenemos que hacer el esfuerzo de encontrarnos con el resucitado y por supuesto en un lugar tan importante como es la Eucaristía. De hecho, el nombre más antiguo de la Eucaristía y hasta el siglo V precisamente está tomado de este pasaje del Evangelio de Lucas, en griego, klasis ton artu, klasis con K transliterado, ton artu, la fracción del pan. Ese es el nombre más antiguo de la misa, la fractio panis en latín, la fracción del pan. Precisamente a María Magdalena se le ofreció la revelación de que es Jesús resucitado cuando apela a la intimidad y le dice María. Y estos dos discípulos, cuando llegan a la casa y Jesús les parte el pan, se dan cuenta y también vuelven por una necesidad imperiosa también del gozo, que como nos recuerda Santo Tomás, de suyo por sí mismo es difusivo, desandan esos 10 kilómetros y vuelven a la comunidad. Algunos comentan, porque también estos textos de la Pascua, también cuando los discípulos permanecen encerrados, que Tomás no está y después viene, también ponen de manifiesto la necesidad de la comunidad. También en este tiempo
de la Pascua nosotros también tenemos que redescubrir la necesidad y la importancia de la comunidad. Y entonces desandan el camino, seguramente que cansados, porque 10 kilómetros son 10 kilómetros, y contentos esta vez, entusiasmados, se encuentran también con los otros discípulos en la tarde, anochecer de Pascua, donde cada uno relata ese encuentro personal que tuvo con Jesús. Vamos a pedir nosotros también en cada Pascua, no es mero rito, no es mero círculo litúrgico la celebración, sino que también tiene que ser un encuentro con este Jesús que nos sigue explicando las Escrituras, que sigue fraccionando el pan para nosotros, y este Jesús que está caminando con nosotros. Tenemos que sentir la presencia, porque cuando uno siente la presencia de Dios es porque está en contacto, en comunión con Él, pero Dios siempre sigue caminando con el hombre. Dios no nos deja solos, no nos desampara, pero no se impone. Dios llama, Dios se insinúa, y por eso nosotros en este periodo de la Pascua tenemos con más insistencia que encontrar a Jesús en este Emaús, en este camino de Emaús de nuestra vida, para que la vida precisamente tenga sentido. Por eso, aunque a veces nosotros, o porque no entendemos los giros o las traducciones, que lamentablemente algunas de las traducciones del misal no son tan armónicas como para que caigan en el oído y se vayan rápido a la inteligencia y de la inteligencia pasen a la oración y a la voluntad. Lamentablemente no sucede así con el ritmo litúrgico, pero que sí que cada oración nos hace recordar la realidad cierta de nuestra muerte y la realidad cierta de la promesa de Dios sobre nuestra vida, y esta Pascua que es importante porque, como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vacía es nuestra fe y nuestra esperanza, pero Cristo resucitó. Y fíjense que Pablo se lo dice a gente que creían en la resurrección de Jesús, pero no creían en la resurrección de los otros, de nosotros. Y Pablo dice, no, porque Cristo resucitó, resucitamos todos. Y ese es el sentido de la fe. Y eso tiene que hacer que nosotros no vivamos aislados del mundo que nos toca vivir, ni sedados por esta promesa, pero sí que sepamos que esta vida, que aunque vivamos 120 años va a ser corta, que esta vida tiene sentido solo y únicamente en la perspectiva, en el horizonte de la Pascua. Que la Santísima Virgen nos ayude también, que seguramente a otra distancia, porque la Virgen es criatura, no es Dios, pero también a cierta distancia la Virgen camina con nosotros. Y entonces que ella nos ayude a que de verdad entendamos el alcance y la trascendencia que esta celebración anual nos posibilita experimentar. Y por supuesto que también en ese camino le confiamos al Señor y le pedimos por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.